Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Hoy nos visita Francisco Tayana. Muchas gracias por tu visita. Digamos, simplemente, el currículum es muy extenso, pero bueno, historiador, sinólogo, estudios China en Pekín, estudios norteamericanos en Oxford y otras cosas más. También autores de algunos libros muy interesantes, dramaturgo y divulgador en general de un montón de cuestiones, básicamente con la historia, que es tu ámbito madre, y las proyecciones también geopolíticas actuales. Así que, de vuelta, gracias por tu generosidad de 2 minutos. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Mira, nos parecía muy interesante siempre la visión de un historiador y además con tu visión o tu afición por la geopolítica en general, considerar problemas que la cotidianidad de Argentina nos atrapa en cuestiones que son importantes pero pequeñas temporalmente en la vida humana, pero mirando en estados o en ciclos políticos se relativizan y tienen hasta otras características incluso. Por eso me gustaría, de alguna manera, primero, si pudieras decir conceptualmente a qué podemos llamar el marco geopolítico por el que podemos analizar después a la Argentina en todo caso. Bueno, me parece que Argentina en muchos sentidos es un país que ha sido bendecido por la geografía. Pensemos que este es un país bien anclado geográficamente entre una cordillera, una meseta, una jungla y el océano Atlántico. Tiene un territorio muy extenso, muy diverso en términos climáticos, un eje sobre todo de norte a sur, lo cual le da una gran diversidad que atraviesa sus extensiones. Y estaba ubicado justamente en la parte sur de América del Sur, lo cual la coloca lejos de las principales masas continentales y poblacionales del mundo, lo cual en cierto sentido lo vuelve un teatro de una importancia secundaria en el tablero geopolítico global, pero creo que a medida que avance el siglo XXI eso va a volverse progresivamente más una bendición que una desventaja, sobre todo porque además coloca a Argentina lejos de los principales focos de conflicto a nivel global. Pues claro que decís lejos, tanto la locución del Papa Francisco cuando habló del fin del mundo y de algunos términos peyorativos como somos del mundo algo lejos, bueno, de vuelta se pone en cuestión esto de lo relativo. Bueno, puede ser complicado, pero tiene sus ventajas. Sin lugar a dudas, y me parece que en la medida que el siglo XXI esté signado por un creciente nivel de conflictividad inter e intraestatal, me parece que esa lejanía valoriza mucho lo que es Argentina y lo que son sus posibilidades en el mediano y en el largo plazo. Esto lo digo sin ironía, pero en muchos aspectos, estructuralmente hablando, Argentina es uno de los países más estables del mundo. Es un país que fundamentalmente no enfrenta problemas existenciales. O sea, Argentina no tiene hoy un problema que enfrente que pueda llevar a la destrucción de la República Argentina como país o a la extinción de los argentinos y las argentinas como pueblo. Y eso no es una condición compartida por tantos países alrededor del planeta Tierra. De hecho, la mayoría de los países y la mayoría de los países importantes enfrentan graves problemas existenciales. Claro, sí. Bueno, el ámbito bélico como expresión más grave de este riesgo es bastante desparramado hoy por hoy. Ámbito bélico, movimientos independentistas, tensiones étnico-religiosas, vulnerabilidad climática, problemas de acceso al agua y un factor nuevo que es un producto de este estadio de la modernidad industrial, que es un fenómeno que no tiene ninguna clase de antecedente en la historia humana, llamado colapso demográfico por caída de la natalidad y envejecimiento de la población. En ese plano, la Argentina tiene un rango relativamente positivo. Argentina todavía tiene varias décadas por delante antes de que eso sea un problema significativo, mientras que muchas de las principales economías del mundo van a enfrentar esos problemas hacia finales de esta década.
de manera sostenida y sin una clara respuesta frente a ello. Entonces la humanidad en tiempo real va a tener que aprender cómo darle respuesta a un problema que es enormemente complejo. Pensaba lo siguiente, esta perspectiva que planteás con esta amplitud que nos permite ver a la Argentina con estas características de optimismo estructural o existencialmente. ¿Cuál es tu percepción, ya que tenés una visión también por tu experiencia personal del mundo, que esa percepción en el ámbito interno es conocida, es desconocida, no es considerada? Yo hago lo que puedo para compartir mis ideas y me he encontrado con distintos colegas en sintonía en ese sentido, pero me parece que mucho de la discusión en nuestro país queda subordinado a la cotidianidad, a la coyuntura, a la contingencia. Y esto me parece que además tiene que ver con una realidad nacional que es tan impredecible como frustrante, que lleva a un nivel de dinamismo en el debate cotidiano que es abrumador, mientras que todo esto además se da en el contexto de un país que tiene relativamente poca perspectiva histórica, al ser una nación relativamente joven. Entonces, en ese sentido, me parece que a veces nos cuesta realmente dimensionar la profundidad o la superficialidad de distintos procesos históricos. De la misma manera que en otros países se hablan de siglos en su historia, nosotros hablamos de décadas. Claro. Y lo hablamos en esos términos, lo hablamos como eras en la historia argentina, cuando en realidad a una escala humana 10 años no es tanto tiempo. Entonces me parece que hay una combinación de factores que limitan mucho a veces el debate, lo que se discute en distintos ámbitos, ya sea periodísticos, académicos o hasta cotidianos. Pero me parece que a veces esa falta de perspectiva histórica lleva a un nivel de gravedad que se le asigna a cada evento. Un dramatismo, como una pulsión de dramatismo. Sí. Que me parece que a veces también ocultan algunos ciclos de más largo plazo en la historia argentina. Y si tomamos la historia argentina como un todo, ¿no? Un punto de inicio hasta el presente, ya sea la Revolución de Mayo, o sea la Declaración de la Independencia, en esos más de 200 años, yo particularmente no veo la historia de un país en perpetua decadencia, o un país que de alguna manera perdió su oportunidad y va de fracaso en fracaso. En una visión de largo plazo, tomando en cuenta lo que fue el punto de partida y en la actualidad, Argentina es un país que ha dado saltos enormes en ese tiempo. Pensémoslo en estos términos. Al momento de la declaración de independencia, Argentina tenía un control sobre alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados y tenía la población de Palermo, medio millón de personas. Actualmente, 200 años después, la población argentina es más de 100 veces más grande. Argentina controla casi 3 millones de kilómetros cuadrados, volviéndose el octavo país más grande del mundo en extensión, y es una economía enormemente más grande. Este es hoy por hoy un país infinitamente más próspero de lo que era cuando empezó. En Argentina hay cada vez más personas en cada vez más lugares haciendo cada vez más cosas, con más herramientas a su disposición. Y en eso hay una cuestión con la complejidad de los sistemas, ¿no? En el cual, a medida que
que se van logrando ciertas acumulaciones cuantitativas, se dan saltos cualitativos. De la misma manera que... La inmigración, por ejemplo, fue un cambio, digamos, eso fue un cambio cuantitativamente importante en poco tiempo que generó, ¿te referís un poco? ¿Ese puede ser un ejemplo? Sin dudas, sin dudas. Me parece que... A ver, no me gusta decir que algo fue un antes y un después, porque todo es un antes y un después, porque así funciona el tiempo, básicamente, ¿no? Pero me parece que es un hito clave en nuestro proceso. Me parece que es muy difícil pensar a la Argentina sin esa experiencia inmigratoria, y creo que es un elemento bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX. Y realmente sería difícil de conceptualizar qué clase de país sería sin haber recibido esa inmigración, ¿no? Pensemos figuras de la historia argentina. Es muy difícil pensar ese país. Claro. Sin inmigrantes, ¿no? Ahora, también esa experiencia me parece que nosotros a veces también damos por sentado algunas cosas, ¿no? Y decimos, bueno, sí, Argentina es un país que se hizo con la inmigración, es un país de inmigrantes. Y me parece lo que no nos damos cuenta o no logramos dimensionar, porque lo tenemos muy naturalizado, es el éxito colosal que eso implicó. Argentina fue uno de los experimentos socioculturales más intensos que vio ese traspaso del siglo XIX al siglo XX, y realmente es uno de los casos más exitosos en la historia humana de construcción de una identidad nacional basado en esa convergencia de elementos multiculturales. Y un siglo más tarde, es mucho más probable acá que la gente se pelee por política o por fútbol que por cuestiones étnico-religiosas. Y en eso Argentina mostró tener como sociedad unos resortes que realmente son notables. Esa capacidad de construir un nacionalismo cívico y universal, al cual todos los hombres y mujeres del mundo potencialmente pueden acceder. Y en eso, de cara al futuro, Argentina tiene un valor enorme en lo que es la consolidación de un mundo globalizado. Sobre todo cuando lo comparamos con otras experiencias migratorias recientes. Veamos el caso de Europa, por ejemplo. Claro. En sí, eso, traumático. Traumático, y en un proceso que ya está mostrando ser profundamente disfuncional, y que el futuro se ve cada vez más preocupante, no menos. Y nuevamente, en un país donde muchas veces se resaltan fracasos y donde me parece que hay una expresión de insatisfacción enorme con el país, y esto lo atraviesa el espectro político, ¿no? de todos los sectores, y que está anclado en elementos profundos de la realidad, digamos, ¿no? Mi argumento no es para nada desconocer la inmensa profundidad de la crisis socioeconómica que está atravesando nuestro pueblo, pero me parece que a veces la preponderancia de la coyuntura permanente impide que podamos también apreciar los logros enormes que hemos tenido como sociedad. Claro, en muy poco tiempo. No somos afectos, o nos cuesta ver ciclos o procesos, vemos más hechos, ¿no? Sí, y además creo que hay muchas cosas que las damos por sentado. Y el darlos por sentado corre el riesgo de no poder valorar lo que significan. Me parece que la experiencia migratoria de este país sin duda es un ejemplo de ello.
O sea, podría ser realmente algo de lo que la Argentina, como sociedad, puede estar orgullosa, es decir, pudo dar ese salto, con lo traumático que fue, obviamente, porque ese proceso fue bastante complejo, pero digamos, consolidó en algo positivo, de interacción, de diversidad. Y muchísimo menos complejo que en la gran mayoría de los lugares. A ver, en general, una experiencia como tuvo la Argentina, ¿cómo termina? ¿Termina bien o termina mal? En general termina mal, termina muy mal. Y en el caso de Argentina no, es la excepción que confirma la regla en ese sentido. Porque es Argentina. Porque claramente esta sociedad logró un marco general en la construcción de su identidad y en su capacidad de procesar cambios que creo que es realmente notable. Es realmente notable y creo que no se aprecia lo suficiente lo poderoso que es ese recurso y lo clave que va a ser a lo largo de este siglo también, en el cual la globalización va a transitar distintas etapas, pero Argentina tiene las condiciones, creo, a lo largo de este siglo de volver a ser un faro de esperanza para multitudes de hombres y de mujeres que vengan a nuestras costas queriendo construir para sí mismos y para sus familias un futuro mejor. Y me parece que eso es de los atractivos más grandes que tiene Argentina, y lo hemos visto hasta en épocas recientes. Por ejemplo, los miles de rusos que se relocalizaron a Argentina y eligieron Argentina como un lugar para criar sus familias. Pero eso y se integran y no tienen mayores problemas y son experiencias positivas. Y creo que, nuevamente, a medida que se multipliquen los conflictos alrededor del mundo, yo creo que en ese sentido Argentina tiene un diferencial importante. Hay una cosa que te escucho con mucha atención y sin duda es interesante y es levantado por el espíritu advertir esa experiencia real, concreta, positiva y potente. Pero junto a eso convive algún tufillo de derrotismo que a veces nos atraviesa. ¿Por qué crees que a lo mejor ocultamos o damos por sentado que sí pasó, pero que, bueno, que en definitiva no estamos capacitados para? Hay algo que traemos atávicamente de no estar preparados para. Pienso en los ensayos, ya que hablaste de la independencia o de antes, los protectorados ingleses, la idea de que, bueno, que alguien de afuera tiene que venir a decir, nos pasa con la ciencia, si uno nos cita algo extranjero parece que no es. ¿A qué lo puedes atribuir? ¿Te parece, lo percibís así también, lo ves o no? A ver, me parece que por un lado hay cuestiones de eso que son naturales, en tanto que Argentina nunca fue un país central. Argentina nunca fue una potencia hegemónica, Argentina ni siquiera nunca fue una gran potencia. Argentina es una potencia regional, es un país mediano para arriba en escala global, está siempre cómodamente entre las 25 economías más grandes del mundo, tiene un lugar, pero no es un lugar central, no tuvo el rol que tuvo el Imperio Español, o el Imperio Francés, o el Imperio Británico, o el Imperio Ruso, o los Estados Unidos, o China, o Persia, o Roma. Nunca fue un país que tuviese ese nivel de poder relativo en un sistema internacional. Entonces, en general, como suelen darse esos intercambios y como suelen ser las fuentes de recepción e inspiración cultural, en general son las potencias que sirven de modelo de inspiración o por lo menos de reflejo del resto del ecosistema de países en los que se desarrollan. Creo que en parte es eso. También es un país con un pasado colonial. Digamos, es una parte de un imperio que se separa y forja su propio destino, pero me parece que ese espíritu de la construcción de Argentina, de algo nuevo, nunca deja de estar desligado del todo de, bueno, qué inspiraciones
podemos encontrar para construir esa novedad. Me parece que ahí hay una dialéctica que es interesante. En una sociedad que se construyó como conscientemente novedosa, pero a la vez buscaba, rompiendo con su pasado más inmediato, buscar también otros puntos de apoyo para ir construyendo su destino. Después me parece que este es un país donde hay, dependiendo de qué parte del espectro político, esto varía la época, pero es un país que tiene una noción de una edad dorada perdida, que puede ser la generación del 80, puede ser el primer peronismo, cada quien puede elegir su época, pero la realidad es que la segunda mitad del siglo XX fue particularmente conflictiva dentro de Argentina y este primer cuarto del siglo XXI también vino acompañado de algunos puntos bajos importantes en nuestra historia, sobre todo en general a través de crisis económicas. Me parece que ahí hay un nudo central que creo que fundamentalmente viene del hecho que Argentina no ha logrado encontrar un modelo de crecimiento económico que sea estable en el mediano y largo plazo y que sea aceptado por las amplias mayorías de la sociedad. Sino, en general tenemos ciclos económicos más cortos y hay fundamentalmente un debate pendiente, o por lo menos un debate que no ha sido saldado respecto de qué clase de país queremos construir. O dicho de otra manera, ¿con qué modelo de país las vastas mayorías de los ciudadanos podrían estar de acuerdo? Sí, ahora esto me lleva a pensar lo siguiente, o relacionarlo con esta idea de, bueno, van pasando las épocas, hay siempre alguna añoranza o dar por sentido que hubo edades doradas, en el peronismo, generación del 80, lo que fuera, digamos que eso relega la potencialidad o relega la idea de diseñar algo. No, parece que la lucha es cuál fue la época más dorada y siempre se presentan como antagónicas. Hay algo de eso, a lo mejor de cierta melancolía. Sí, pero a eso le agregaría otra dimensión de complejidad, porque también me parece que este es un país que puede tener una mirada ocasionalmente nostálgica del pasado, pero es un país muy poco conservador, en el sentido estricto de la palabra, de conservar. Sí, no ha hecho gala de conservaciones históricas o de culto de ciertos monumentos históricos o valores arquitectónicos, por el contrario, parece que ha sido bastante displicente, salvo excepciones. Sí, salvo excepciones y sobre todo, bueno, en el caso de... Depende también qué parte del país estemos pensando, ¿no? O sea, hay partes donde se han conservado, por ejemplo, el legado colonial está mucho más conservado en el norte, sin lugar a dudas, que en Buenos Aires, pero... no, en cuanto a esto decís de soñar proyectos futuros, por un lado me parece que convive esta ocasional nostalgia con un espíritu casi permanentemente refundacional. Hay que empezar. Hay que empezar de nuevo. Y esta vez es en serio y esta vez va para acá. Y es para siempre. Claro, y eso también es una cosa permanente de la Argentina. Y cuando digo permanente me remonto a la independencia, digamos. Me parece que siempre es un país que busca ser conscientemente novedoso. Y las limitaciones en cada uno de esos procesos en general lleva a reorientaciones, reorientaciones en la orientación política, en los objetivos, pero por otro lado es un capítulo más en estos mismos ciclos refundacionales. Es un país que perpetuamente busca refundarse a sí mismo de distintas maneras. Entonces ahí sí hay una consistencia en su vocación de perpetua renovación.
lo cual es un obstáculo para el desarrollo desde un punto de vista de la gobernanza en el mediano y en el largo plazo. Parece que está también atado a malamente a ciclos electorales, como si todo tuviera que empezar y terminar con cada ciclo, que cada ciclo, que cada proceso histórico o proyecto debería coincidir exactamente aritméticamente con ciclos electorales, y eso parece que es muy incompatible. No, pero aún en eso no, me parece que va de antes y me parece que ha atravesado distintas etapas. Los golpes militares tuvieron esos mismos espíritus muchas veces. Desde Uriburu y sus ideas difusas de intentar construir un Estado más corporativo que fracasa. El concepto, justo. La revolución libertadora y la desperonización de Argentina, vamos a tirar esto abajo y vamos a hacer otra cosa. Onganía, digamos, sus tres tiempos, el tiempo de lo económico, el tiempo de lo social y el tiempo de lo político, pensando un plan de 30 años para reconfigurar el país, que al final le duraron creo que 3 y se tuvo que ir. Me parece que, y también yendo antes en el siglo XIX también, ¿no? Sarmiento, Alberdi, la generación del 37 incluso, ¿no? Antes que la generación del 80. Hay una cosa muy curiosa en la propia naturaleza, sobre todo de las Pampas, ¿no? Esta idea de terraformar Argentina, ¿no? Vamos a traer no solo civilización, sino que también vamos a traer una naturaleza que sea civilizante. Entonces, vamos a traer árboles de Europa, y vamos a traer conejos, y vamos a traer jabalíes, y vamos a traer ciervos, y vamos a transformar la propia naturaleza de este territorio para construirlo. O sea, permanentemente vemos esa vocación que es irónico porque esa vocación refundacional es compartida por, creo que, casi todo el espectro de la sociedad, pero no hay ningún acuerdo, o por lo menos hay polarizaciones importantes de cuál tendría que ser la redirección de ese proceso refundacional. Entonces, son proyectos refundacionales que van compitiendo entre sí. Entonces, en cierta medida, uno ve en Argentina muchas capas geológicas de procesos nacionales incompletos que se van acumulando unos tras otros tras otros. Entonces, pero suma mucho menos que si fueran enlazados, porque se van compensando. Uno parece que retroceder sobre el otro y otro empezar destruyendo lo anterior. O sea, algo va quedando, pero no luce, digamos, que con mucha energía, pero poco resultado. No sé si necesariamente poco resultado y no sé si la alternativa fuese necesariamente mejor, ¿no? Porque también hemos visto experiencias de países que van en una dirección durante mucho tiempo, de manera uniforme y consistente, y cuando se pega un cambio, ese cambio puede terminar siendo mucho más destructivo, porque también ese proceso viene con una inercia. En esto también, yo soy muy partidario de la filosofía de que en la vida las cosas no son buenas o malas, sino que son buenas y malas, y en general son buenas y malas por los mismos motivos, y por eso la vida es difícil. Y creo que una cosa mala que tiene Argentina es que dentro de todo es un país en el cual es difícil hacer cosas. Y creo que una cosa buena que tiene Argentina es que dentro de todo es un país en el cual es difícil hacer cosas. ¿A qué voy con esto? Que el poder en Argentina está distribuido de cierta manera y tiene una distribución que está bastante balcanizada. Entonces, el poder, hay muchos centros de poder en Argentina, ¿no? Tenemos, el orden estatal, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero también es un país federal, entonces también tenemos los gobernadores y también tenemos intendencias importantes.
y tenemos el campo, y tenemos la sociedad rural, y tenemos la iglesia, y tenemos el sector financiero, y tenemos los empresarios industriales, y tenemos los sindicatos, y tenemos la clase media intelectual, y tenemos los movimientos sociales, y tenemos distintas comunidades internas, y tenemos los medios, y tenemos las universidades. Y hay una distribución del poder tal en Argentina que aún en casos como el actual, donde el Ejecutivo ha logrado acumular muchas facultades y en muchos casos ha mostrado tener pocos escrúpulos en cruzar líneas legales para avanzar en su política, aún en los casos como el actual, donde vemos un Ejecutivo que ha concentrado cantidades inusualmente altas de poder, con el apoyo de grupos decisivos en Argentina, enfrenta muchísimos problemas. O sea, Argentina es un sistema complejo que tiene una capacidad de balancearse internamente. De desbocarse y autocontrolarse. Claro, hay límites a lo que se puede hacer en Argentina en el escenario actual y en un horizonte previsible. Y la parte negativa de eso sería que es muy difícil poder llevar adelante en el corto plazo una transformación virtuosa del país que te dé grandes saltos cualitativos. La parte positiva de eso es que, como está estructurado el país, no te puede pasar acá lo que ha pasado en otros países, de que tenés de repente una concentración muy importante de poder que avance en la mano de un individuo sin ninguna clase de contrapeso, que te lleva a una política equivocada con resultados cataclísmicos. ¿Por qué no? Porque hay, nuevamente, hay un equilibrio de fuerzas en Argentina siempre, que es como si siempre hubiera una revancha, para bien o para mal. siempre viene la revancha y ninguno de los sectores que conviven en Argentina es lo suficientemente poderoso para imponerse al conjunto del resto, y cada uno es lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Entonces, y en algunos casos cree que lo es. Cree que lo es, avanza y encuentra sus límites, y la sociedad con su elasticidad va reaccionando de acá para allá. Y mal que mal, es un sistema que mantiene una cierta armonía. En el medio de una convivencia política que es antagónica, que se hace a los gritos, que lo vemos en los medios, lo vemos ahora en redes sociales, lo vemos en el Congreso, pero me parece que también hay un nivel de disociación a veces entre la intensidad de lo retórico y el nivel de conflictividad concreta. Desde ese punto de vista, habría una especie de argentinidad que tiene que ver con esta multidialectalidad cultural, político, social, que va siendo una especie de argamasa. Lo pregunto por lo siguiente. Se ha dicho mucho respecto de, bueno, en este país no hay un, concepto de ser nacional, por hacer algo tradicional, o incluso desde el punto de vista económico empresarial, una burguesía nacional. Esto se repite mucho. ¿Esto te parece que es así? ¿Te parece que esto tiene que ver con esta forma que tenés de describir el entramado? A ver, sobre todo lo que me parece que hay es un folclore en la expresividad argentina que en general me parece que suele ser muy generosa al momento de adjetivar
Argentina da el palo. Claro, no, o sea, en general, la gente, me parece, en distintos ámbitos de la vida, no es un país en el cual la palabra sea empleada con grandes niveles de cautela o mesura. Entonces, me parece que es un país donde la palabra se usa de una manera profundamente taxativa. ¿Cuántas veces escuchamos palabras como absolutamente, totalmente, completamente, para describir prácticamente cualquier cosa, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos frases como este es el único país del mundo en el que, no sé, hay 200 países en el mundo, estadísticamente me resulta improbable que sea el único en el que pase algo. En ningún país pasa lo que pasa acá. Entonces me parece que también hay nuevamente hay una cosa de grandilocuencia verbal. Claro, que me parece que nuevamente eso también influye en el inconsciente colectivo, influye en la manera que nosotros terminamos representando la realidad. Y me parece que en eso, no sé, me acuerdo de la actual vicepresidente, no me acuerdo si era después o antes de haber asumido, haciendo la oración. En Argentina es un país en el cual no se puede salir a la noche. La gente no puede caminar por la calle. Lo cual es falso. Falso. Fácilmente comprobable de falsedad. Fácilmente comprobable. O sea, somos uno de los países con mayor cantidad de vida nocturna del mundo. Uno puede salir a calle Corrientes un sábado a la noche y está lleno de gente. ¿Eso quiere decir que se puede caminar por cualquier lugar del país a cualquier hora, en cualquier momento? No. ¿Eso quiere decir que no hay inseguridad? No, por supuesto que hay inseguridad. Hay muchos lugares por los cuales no es recomendable. Pero decir que hay un problema de inseguridad en el país, o sea, de ahí a decir, en Argentina no se puede caminar a la noche por la calle en el país, o sea, ni en Tandil, ni en Londres, Catamarca, ni en Puerto Madero, no se puede caminar. Baja el sol y te morís. Si estás en la calle vas a morir. No, hay un universo entre esas dos afirmaciones, pero no es lo mismo. De la misma manera que no es, o sea, de la misma manera que no es lo mismo decir tengo un poco de sed que me estoy muriendo de sed. Hay una diferencia. Entonces me parece que muchas veces nos hemos acostumbrado a una cultura política, una cultura comunicacional, que como lo que se logra, lo que se busca es lograr un cierto golpe de efecto. Somos muy generosos con las palabras que empleamos a la hora de describir o analizar prácticamente cualquier suceso. Parece que el efecto performativo de la retórica no fue, se hace sentir. Se hace sentir sin dudas, no creo que sea particularmente constructivo y me parece que nuevamente eso me parece que termina llevando a una concepción de nosotros mismos y de nuestro propio país que me parece francamente injusta. A lo mejor... no sé, me acuerdo una vez, yo daba una charla en un espacio y un señor mayor me decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que hayamos pasado a ser los mejores de América Latina a los peores? Y yo digo, ¿los peores en qué? ¿En qué métrica? Somos la tercera economía más grande de América Latina, somos una de las más ricas en PIB per cápita, somos uno de los países menos violentos de América Latina. Creo que hay 1 o 2 países con menos asesinatos per cápita que el nuestro. Tenemos un sistema político bastante más funcional que la de muchos países de la región.
hemos tenido menos conflictos internos que muchos, y me parece que tenemos algunos logros muy importantes, pero pero esta persona lo dijo muy suelta de cuerpo, sin ningún problema, No, es que haciendo una afirmación muy tajante en una región en la cual, Haití es parte de América Latina. Y Haití es actualmente un estado fallido. Sí, el paradigma de los fallidos. Claro, por mostrar un ejemplo extremo, pero, o sea, ¿en qué métrica, en qué sentido Argentina se volvió el peor país de América Latina? Me parece que es una frase disociada de la realidad. Pero hay una diferencia, pero eso digo con el problema de cómo se lleva adelante la retórica. Porque entre decir, nos hemos vuelto el peor país de América Latina, a decir, bueno, claramente hay aspectos de la realidad que son complejos, que son problemáticos, que tendríamos que ir resolviendo. O uno puede retroceder o avanzar respecto a alguna métrica, algún parámetro, sea en salud, en cultura, en educación, en fin, lo que sea, pero nunca es absoluto y todo y siempre. Pensaba que esta idea de ser un país periférico a lo mejor está asociado a que ser periférico es ser fallido, y cuesta entender que uno puede ser porque es periférico, y eso no quiere decir que no pueda ser un gran país o hacer bien cosas. Puede ser que se asocie esto de ser periférico a ser algo como, bueno, descartable en el imaginario popular. Sí. ¿La palabra puede ser llevarnos a eso? Sí, también me parece que hay muchos conceptos que se terminan confundiendo, ¿no? No es lo mismo ser un país próspero que un país desarrollado. No es lo mismo ser un país rico que una potencia. Entonces me parece que también esa mezcla conceptual de cosas también a veces nos lleva a cierta confusión y a ver categorías binarias donde no necesariamente apliquen. Claro. Sí, incluso asumir, y ahora te llevo para ir cerrando un poquito la idea de lo geopolítico, volver a esto, a la Argentina en el concierto mundial. Concierto es una palabra demasiado, no sé si... A mí me gusta, yo digo el concierto de las naciones, lo he repetido en muchas entrevistas. Es muy usual, pero digamos, para ella... Es elegante, el concierto de las naciones. El concierto es demasiado, es como el consenso. Yo defiendo el concepto de concierto de las naciones. Entonces, aparte uno se imagina gente de frac, con los instrumentos. Es toda una gran sinfonía, una gran y horrible sinfonía. Y el punto en este concierto, ciertas desafinadas que hay, por ejemplo, es decir, cómo compatibilizar a lo que popularmente, yendo a esta utilización errónea o errática de cierta semántica, de periferia, buen país, potencia, prosperidad, soberanía, autodeterminación, tablero mundial. Digamos, obviamente, en 1800 o en 1900 o en 2000, los tableros son cada vez más complejos y uno tiene más o menos posibilidades, o ninguna o algo. Esa relatividad, ¿cómo se da? ¿Es así? Digamos, ¿es compatible el ejercicio de la soberanía con tener más o menos botones por el concierto mundial, toca una música u otra? Sí, me parece en eso que también una cosa a tener en... Porque hay un folclore también ahí, como dijiste, un romanticismo donde parece que o uno decide todo o no puede decidir nada. Sí, me parece que, nuevamente, voy a decir una cosa que estoy harto de escuchar a los historiadores decirla, pero es más complejo. Una de nuestras frases de cabecera en mi gremio. Pero es más complejo. ¿Por qué? Porque me parece que, de la misma manera que una cosa que venimos hablando, que es que los argentinos y las argentinas en general no tenemos tanto problema en pensarnos como los mejores o los peores del mundo, y tenemos estos saltos casi esquizofrénicos. En el mismo día puede pasar eso. Sí. Esos dos estados anímicos están a 5 tweets de distancia, pero bueno. Me parece que hay una realidad que es la que en general ignoramos o por lo menos no queremos ver,
que es el hecho de que en muchos sentidos Argentina no es un país que jamás haya estado demasiado en control de su destino. Por el hecho de que nuevamente no es una gran potencia, no es uno de esos países que con sus decisiones marca el rumbo de lo que es el sistema internacional. No. Claro, aparte, eso está reservado a un puñado de 2, 3, según las épocas en Occidente. A ver, Rusia, si toma, o sea, tiene decisiones que puede tomar en este momento. Hasta ahí. No, o sea, puede tomar una decisión que marca. Ah, claro, sí. O sea, Rusia tiene 5.000 armas atómicas. Si decide utilizarlos, la historia de la humanidad va a ser bien distinta a partir del momento que se tome esa decisión. La historia del Homo sapiens, la historia del planeta Tierra. Argentina no tiene ninguna de esas capacidades. Ahora, ya que mencionamos el caso del modelo agroexportador, ¿no? que lo tomo como un gran ejemplo de algo que ha sido muy debatido. Bueno, de hecho, mi primer libro se llama Julio Argentino Roca, un lugar incómodo en la historia. En el pensamiento nacional. Así que es un debate sobre el cual he trabajado, ¿no? Pero esto de la generación del 80 como una cierta edad de oro, por lo menos considerada por una parte de la población, y otra parte que por lo menos discute contra eso, pero es una referencia sin dudas. Indudable. A ver, hay muchas cosas que se pueden decir acerca de Julio Roca, sin dudas hay muchas cosas que se han dicho sobre Julio Roca y sobre ese modelo agroexportador. Si la época dorada de Argentina, si la consolidación de un país oligárquico, si los buenos viejos tiempos o un desastre que no se... Fuera de esa discusión, hay un elemento central de ese modelo que yo nunca lo vi analizado en ningún debate político, en ningún programa periodístico. Es una cosa que sucede en agosto de 1915. Algo que para nuestro país es un desastre. Es un desastre rotundo. Y sobre todo es un desastre que nosotros jamás hubiésemos podido impedir. Eso se llama la construcción del Canal de Panamá. Antes de eso, Buenos Aires era de los puertos más importantes del mundo, sin dudas. El puerto más importante que conectaba el Atlántico y el Pacífico. Un barco que salía de San Francisco, que tenía que ir a Nueva York, tenía que pasar por Buenos Aires. Pasaba cerca. Digamos, era un punto nodal del sistema marítimo global. Y Estados Unidos construyó el Canal de Panamá. ¿Qué pudimos haber hecho al respecto? Nada. Acá diríamos, ¿de quién fue la culpa? Es que también en eso, bueno, una cosa que también, ya que sacamos esa palabra, a ver, yo la historia no la pienso mucho en... Para mí la historia no se trata de asignar culpas necesariamente, sino más de entender relaciones de causalidad. O sea, yo analizo más procesos que llevan a otros procesos. La culpa es una categoría en cualquier caso más moral, y la moral no es exactamente un sentimiento que tenga un lugar predominante en la geopolítica. No particularmente. Es una disciplina fría, maquiavélica y calculadora. Sí. Entonces, no es que es la culpa de nadie, es que Estados Unidos hizo el Canal de Panamá, lo cual fue una revolución para el comercio internacional. Fue para muchos pueblos, hasta te diría para la humanidad en promedio, puede que haya sido sin dudas buena noticia. Para nuestra República Argentina, que es la parte de la humanidad que a mí me importa, fue un desastre. Y que obviamente tuvo un impacto sobre nuestro destino y estaba fuera de nuestras manos. Y después, acto siguiente, nuevamente, más allá del modelo exportador, qué bueno, qué malo, que lo que quieran. La realidad es que nosotros construimos un modelo de país en torno a un cierto sistema internacional que tenía como centro la Europa industrial manufacturera, y esa sociedad, esa Europa,
decidió cometer suicidio civilizatorio en 2 guerras mundiales. Y el mundo que emerge en 1945 es un mundo muy distinto del mundo de 1880. Y es un mundo que en general presenta un tablero geopolítico adverso a Argentina. Y entonces, más allá de todas las cosas que se hicieron después de 1945, que nuevamente esto da para debatir mucho y no lo vamos a resolver acá, así que voy a pasar por el costado de esos debates. Lo único que quiero señalar es que es un sistema internacional que difícilmente estaba alineado con los intereses nacionales de Argentina y, en consecuencia, iba a haber un costo a pagar. Mientras otras partes del mundo que en ese sistema tenían las condiciones para florecer iban a poder dar saltos cualitativos. Y lo que estoy viendo ahora es que, una vez más, ese sistema geopolítico global está cambiando y está ahora, por fin, luego de un siglo y pico, yendo a una dirección que para mí es mucho más favorable a los intereses de nuestro país particularmente. Lo cual no quiere decir que lo que se venga en las siguientes décadas sea buenas noticias para muchos países del mundo, para muchos pueblos, o ni siquiera necesariamente para la humanidad en su conjunto. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que acá al 2050 el mundo va a andar bien. Yo lo que digo es que es un mundo en el cual Argentina va a andar bien. Y esas son 2 cosas muy distintas. Está bien. Es decir, de alguna manera como lección o reflexión, es decir, primero, el hecho de la periferia no es que nos condene a ser buenos o malos, sino, en todo caso, tomar perspectiva de qué cosas se pueden hacer, pero teniendo en cuenta que hay un montón de cosas que no están en nuestro control. Efectivamente. Y también en un mundo geopolíticamente más inestable, el lugar que ocupamos es uno de nuestros principales escudos. Y Argentina, desde un punto de vista de defensa, está en un lugar privilegiado. Es de los territorios más fáciles de defender sobre el planeta Tierra. Este país es prácticamente inexpugnable. Y uno de repente mira Eurasia y hay varias bombas de tiempo ahí. Es un polvorín. Sí. En un contexto en el cual se combinan un montón de problemas. Problemas de agua, cambio climático, conflictos internacionales, conflictos internos, étnicos, religiosos. Hay la región del mundo con la mayor cantidad de potencias nucleares, hay muchas hipótesis de conflicto, hay muchas maneras de que todo eso pueda terminar muy, muy mal para muchos países y para muchos pueblos. ¿Se consolida una multipolaridad? Yo creo que sí, yo creo que se está consolidando día a día, me parece que es muy claro. Y me parece que en un mundo multipolar solo beneficia los intereses de nuestro país. Me parece que si tenemos media docena de grandes potencias en el mundo, por el lugar que ocupa Argentina, Argentina tendría que ser capaz de poder ir balanceando en los intereses de las diversas potencias y con eso lograr mayor margen de maniobra para avanzar su propio interés nacional. Me parece que el momento bipolar de la Guerra Fría y el momento unipolar de la posguerra fría fueron una tragedia para nuestro país. Sí. Porque esto no necesariamente porque Estados Unidos y la Unión Soviética hayan sido el demonio. No, pero me parece que tanto el sistema bipolar como el sistema unipolar no era un país, no era un sistema que beneficiara particularmente a Argentina y sí beneficiaba a muchos otros países que lograron sacar ventaja. Y creo que todo eso en el mundo multipolar se va a dar vuelta. Y esto, para cerrar un poquito la idea, BRICS, por ejemplo, este gran bloque que fue construyéndose, o que está consolidándose tanto, ¿lo ves como potencialidad o como expresión de esa multipolaridad y pensás que la Argentina tiene chances de volver a estar más vinculado o simplemente se va a armar un tablero y en el que, como vos decís, bueno, veremos qué podemos sacar de ventaja comercialmente, culturalmente, políticamente? Yo creo que Argentina podría volver. Me parece que es importante que Argentina participe de todos los
espacios multilaterales que pueda. Al mismo tiempo, BRICS no es la OTAN o la Unión Europea, ¿no? Es un foro más laxo. Y no creo que BRICS sea nuestra salvación. Creo que es un paso en la dirección correcta de muchos pasos que hay que dar. Me parece que en eso también tenemos que tener un entendimiento de nuestra política exterior mucho más compleja. Vemos actualmente un gobierno que dice nuestro alineamiento es con Estados Unidos en contra de los peronistas que quieren alinearse con China. Sí, o sea, a ver, es mentira lo del alineamiento de los peronistas con China. Nosotros hace años y años y años que venimos defendiendo una doctrina de política internacional llamada la tercera posición. Lo que buscamos es tener una diplomacia amplia con distintos interlocutores. Lo que sí me parece un error, que es cierto, es el alineamiento que está haciendo el presidente con Estados Unidos. Una relación muy desigual. Un seguidismo tonto. Un avasallamiento gratuito cuyos beneficios son muy dudosos. Y eso me parece que tenemos que tener una política exterior más compleja y más sofisticada. Entender cuál es nuestra relación con Estados Unidos, cuáles son sus intereses en esta región, ver cuáles se pueden acomodar, cuáles no, con cuáles estamos dispuestos a tener una conversación, con cuáles estamos dispuestos a resistir. Pero eso es una jerarquía de prioridades que nosotros tenemos que tener claro. Y entendiendo bueno, eso se enlaza con la posibilidad o imposibilidad de acordar un modelo de país. Claro, y también una política exterior más global, o sea, cómo te relacionas con Estados Unidos y cómo te plantás frente a Estados Unidos también está relacionado a cómo te relacionas y cómo te plantás con China, con la India, con Indonesia, con Rusia, con Europa, con Medio Oriente, con el Mercosur, tiene que ser una visión más holística de cuáles son los intereses de todas estas potencias. Con Argentina, cuál es el interés de Argentina con todas estas potencias. Y ahí empezabas en un proceso de equilibrio que es más demandante, pero me parece que es la manera de poder dar un salto cualitativo en el avance hacia nuestro interés nacional. Ahora, todo eso es más difícil en la medida que Argentina tampoco tenga claro, Argentina, digo, como el pueblo argentino, no tenga sintetizado cuál es la visión de un futuro compartido dentro de nuestras fronteras, que todos por lo menos estemos dispuestos a aceptar. Entonces queda claro que primero hay que poner un poco la cabeza en orden y sobre la base de eso hay chance de poder diseñar una política exterior global, sistemática, un poquito más amplia y desasida un poco de este folclore que tiene tanto de bueno y tanto de malo. Sí, o sea, eso sería lo óptimo. La alternativa es seguir yendo con avances y retrocesos que nuevamente me parece una situación subóptima, no me parece inmediatamente apocalíptica. De todas maneras, empiezo a percibir algunos indicios de que podríamos llegar a estar no tan lejos de la generación de nuevos consensos en nuestra sociedad. Veo en varios sectores posiciones mucho más moderadas de lo que uno podría encontrarse hace 10 o 15 años. Me parece que hay un hartazgo de distintos elementos de la sociedad frente a ciertas maneras de hacer política. Aún cuestiones como el ausentismo electoral, se suelen hablar con mucha preocupación. Yo no necesariamente lo veo como un desencanto de la gente con la política, ¿no? Esto, bueno, la gente no se siente representada, la gente ya no cree en la política, o ya no cree en la democracia, o ya no cree en las elecciones. No, me parece que hay sectores de la sociedad que a lo mejor se fueron cansando de
una cierta manera de hacer política. Una cierta manera de hacer política que fue llevado a un punto que bordea lo ridículo en el gobierno actual, ¿no? La lógica de la polarización y la agresión que ya resultaría payasesco si no fuese también enormemente cruel. Claro. Y en eso me parece que en estas elecciones que se nos vienen ahora en unos días, veo el avance de figuras que se contraponen a eso. Pero no digo que se contrapongan en el sentido de una dialéctica de que adopten las mismas tácticas, sino que al contrario, me parece que... Pero ciertos paradigmas que como superadores de... Me parece que vemos a lo largo del país candidatos que están trazando otro camino, que están comunicando de otra manera, que están transmitiendo otras cosas y la gente pareciera celebrarlo. En el 26 vamos a tener un diagnóstico un poco más certero y tal vez yo esté profundamente equivocado, pero por lo que veo me parece que hay un anhelo de un cambio de rumbo. Me parece que las elecciones en la provincia de Buenos Aires en septiembre fueron un claro indicio de eso. Y me parece que hay una posibilidad que después de la experiencia de la presidencia Milei, que durará un tiempo, es un capítulo más en nuestra historia, me parece que estamos ante la oportunidad política de trazar nuevos consensos a lo largo de la sociedad. Me parece que eso es una etapa necesaria para por lo menos empezar a trazar unos ciertos consensos hegemónicos estructurales. Sí, de alguna manera tal vez, digo, llegar a cierto mínimo acuerdo y decir, bueno, no de esta manera. No de esta manera y por lo menos podemos estar de acuerdo en que estas 3 o 5 cosas no se rompen. Que no es poco. Hay un dicho chino que me gusta mucho. Un viaje de 10.000 kilómetros empieza con un solo paso. Y creo que ese sería un buen paso. Me parece que está bien como para cerrar esto con un toque optimista de esperanza y en el sentido de, bueno, hay un futuro mejor. Muchas gracias por tu generosidad estos minutos. No, por favor, muchas gracias por la invitación y por el espacio.